Necesitamos, porque es el alimento para nuestro espíritu, es la fortaleza para nuestro ser y la necesitamos. Vamos entonces a proceder de inmediato. El armiño es un animal de Europa un poco más pequeño que un conejo. Este es un animal de una piel muy suave y delicada, la cual se vuelve blanquísima durante los meses de invierno. Este pequeño animal tiene una característica muy especial y única, ya que cuando es acorralado delante de un fango o lodo, este animal prefiere ser atrapado antes que dejarse ensuciar por el lodo. Así que este pequeño animal prefiere arriesgar su vida dejándose atrapar antes de contaminarse. Con esta acción, él nos está enseñando a la humanidad una lección sin palabras sobre el inmenso valor de la pureza, de la impecabilidad. Ahora bien, ¿cuál es el porcentaje de los creyentes que, a semejanza del armiño, prefieren perder su vida antes que contaminarse? Lamentablemente tenemos que decir que dicho porcentaje es bajo, y para ser más exacto es bajísimo, pues la gran mayoría de los creyentes de nuestra generación no les importaría rebajar los estándares espirituales si con eso se libran de molestias o tener que pagar algún precio no deseado. Así que vamos a meditar en el tema una fe que debe mantenerse pura a cualquier precio. Sí, eso es lo que necesitamos, mantener la fe pura, no importando cuán alto sea el precio que debemos de pagar. Vamos a considerar el hecho de 3 jóvenes hebreos que decidieron mantenerse puros en la fe antes que contaminarse, antes que vivir una experiencia desagradable a su Dios, y no les importó esto si por ello tuvieran que pagar un precio muy elevado. Hemos leído el relato hace unos minutos de lo acontecido en Babilonia hace muchos años, de un rey que mandó a construir una estatua y que luego exigió la adoración de aquella estatua. Este acontecimiento se dio por el año 600 a.C. Para ese entonces, un gran número de jóvenes hebreos habían sido llevados cautivos a Babilonia, que era la nación más corrupta de aquel entonces. Entre aquellos jóvenes que habían sido llevados, un grupo fue llevado al palacio del rey para que fuesen preparados para su servicio. Pero entre ese grupo selecto que llegó a la corte del rey, habían 3 jóvenes, 3 muchachos, que no estaban dispuestos a contaminarse con las cosas que había en la corte del rey, jóvenes que estuvieron dispuestos a pagar cualquier precio, aún la vida misma, si con ellos se libraban de no ensuciar la fe preciosa que ellos habían adquirido desde niño allá en su patria Israel. Ahora bien, entonces el acontecimiento que pondría en evidencia la fe de estos muchachos sería la orden del rey de adorar la imagen, bajo la amenaza de muerte si no se hacía. Y para ello vamos a leer en el libro de Daniel capítulo 3, versículos 8 al 18, para que notemos la decisión de aquellos jóvenes de mantenerse en integridad. Dice así el relato: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música,
se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué determinación tan grande la de estos varones que fueron llevados delante del rey. En el pasaje que hemos leído, hemos entonces visto los detalles de aquella ceremonia de inauguración de aquella estatua que desafiaba a Dios, porque es el único que debe ser adorado. Y cuando los instrumentos sonaron, todos los presentes se postraron. Todos a excepción de estos tres varones que estaban ahí, pero que no quisieron doblar sus rodillas y ser desleales a Jehová, el único Dios. ¿Y cuál entonces fue la respuesta que ellos dieron al rey? Cuando el rey les mandó a llamar y les ofreció una segunda oportunidad para quebrar su lealtad a Dios y para darle su lealtad al hombre. Estos jóvenes dijeron que su Dios, Jehová, el único Dios todopoderoso, podía liberarles, que les libraría, y que aunque no les librase, ellos no harían aquello que quebrantaba sus principios espirituales y morales. Esto nos muestra entonces que estos jóvenes tenían una fe muy sólida, que sus convicciones espirituales eran profundas y que estaban gobernando por entero sus vidas. Estos jóvenes con ello nos dejaron un ejemplo de lealtad absoluta, pues prefirieron ser quemados antes que adorar o servir a otro Dios que no sea Jehová. Sin embargo, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, esta fe de una calidad tan suprema como la de ellos, no es la misma fe de los cristianos de nuestros días. No es la fe de las mayorías de aquellos que se llaman creyentes. Pues nuestra generación está llena de creyentes que están más dispuestos a complacer al mundo que mantener su lealtad al Todopoderoso, el único que merece ser adorado y servido en gran manera. Meditemos entonces, en segundo lugar, en la fe contaminada que caracteriza a los creyentes de nuestra generación. Para ello quiero que vayamos al libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22, donde se nos relata la condición de una iglesia del pasado. Condición que es exactamente la misma de la condición espiritual
de muchos creyentes de nuestros días. Y digo muchos para hacer claro que hay unos pocos que no han doblado sus rodillas frente al mundo y que mantienen sus lealtades al Supremo Dios, independientemente de las tentaciones, independientemente de las presiones de la sociedad de hoy. Sí, hay una minoría muy pequeña que es sólida, es firme como aquellos jóvenes hebreos. Y es mi deseo que tú, amado oyente, estés entre ellos. Pero la gran mayoría de los que hoy van a las iglesias, se profesan creyentes, no son así. Ellos se asemejan a esta iglesia de la cual quiero compartirles en este momento. En Apocalipsis 3:14 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué condición tan lamentable tenían aquellos creyentes de aquella iglesia en aquella ciudad llamada la Odisea? Espiritualmente estaban muy mal. Eran unos desventurados, miserables, les llamó Jesús, ciegos y desnudos. ¿Qué otras palabras más fuertes se podrían haber usado para describir la baja calidad espiritual de aquellos? Amados hermanos, quiero decirles que en contraste con la fe de los hebreos que hemos leído anteriormente, la mayoría de los cristianos de hoy, sí, la mayoría, poseen una fe que desea o que da mucho que desear. Es una fe de una calidad tan baja que se contamina fácilmente, sin ni siquiera prestar resistencia alguna. Es una fe que se deja seducir por los placeres terrenales de este mundo, como aconteció con los creyentes de la Odisea. Es una fe que se niega a servir, aún estando consciente de la gran necesidad que hay. Hoy en día a muchos cristianos se les pide ayuda, se les pide colaboración para hacer cosas para el reino de Dios. ¿Cuál es la respuesta que dan? Déjeme ver, le aviso. Ahí le doy una llamada que nunca llega. Y si llegó la llamada, podrán servir una vez, pero no dos, ni tres. Pero gracias a Dios por aquellos pocos que siempre están dispuestos, que sí lo están haciendo y que siempre van a seguir dispuestos, porque son verdaderos nacidos de Dios, con convicciones genuinas. Pero como aconteció en el pasado, así acontece hoy con la fe de muchos en nuestros días. Se están dejando atrapar por el materialismo, se están dejando atrapar por la búsqueda de las comodidades terrenales. Y como aconteció en aquellos creyentes, así muchos creyentes de hoy tienen una fe ciega, que no les permite ver el peligro que hay en las cosas que el mundo ofrece y con las cuales están coqueteando. No ven el peligro que hay en las cosas que ven, en la pantalla de televisión, en la pantalla del cine o en la minúscula pantalla de su celular. De manera que estos instrumentos tecnológicos que deberían ser usados para bien, están siendo usados para mal, aún por aquellos que se llaman hijos de Dios. Y cuando alguien se atreve a señalarles el camino de pecado por el cual están yendo, ¿cuál es la respuesta que ellos dan?
ellos responden, hay que evitar caer en el extremismo. No hay que ser puritano. Hay que tener una mente abierta. No seas anticuado. Sí, con esto justifican la carnalidad en la que están viviendo. Así que, a diferencia de aquellos jóvenes, la fe de muchos hoy ha sacrificado la santidad y ha dado la acogida al placer sexual que ofrecen los medios masivos de entretenimiento. Pues aún a través del deporte se promueve el desnudismo y las escenas que incitan al pecado sexual. De modo que la forma de pensar de muchos cristianos hoy se asemeja mucho a la forma de pensar del hijo pródigo, el cual se había cansado de la vida supervisada que llevaba en la casa de su padre, y por eso pidió su herencia para irse a vivir lejos de la presencia del padre, para irse a vivir a un lugar donde no le reprocharan por las cosas que hiciera, por los lugares que visitara, por las cosas que dijera. Entonces pidió su herencia para irse a vivir a un lugar donde daría rienda suelta a sus bajas pasiones, a los placeres mundanales que quería experimentar. Así que, amados hermanos, es triste, pero este es el tipo de creyente que caracteriza a nuestra generación. Vuelvo a aclarar, hay una minoría que no está aquí incluida, pero la gran mayoría es esta. Y es por estas razones que los creyentes de hoy son inconstantes en las iglesias. Y si asisten, hay que rogarles para que no dejen de asistir. Y hay que rogarles para que brinden un servicio para la causa de Cristo. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Y es por eso que también estos creyentes prefieren asistir únicamente a iglesias donde únicamente se les digan cosas agradables a sus oídos, que los entretengan, donde no se mencione la palabra pecado, donde se les prometa prosperidad material ilimitada, donde se les permita sellando esa mentalidad materialista que tienen bien arraigada. Y como esta forma impía de proceder, tanto de los llamados cristianos como de los pecadores que no quieren nada con Dios, por causa de esta forma extrema de pecado en que hoy se vive, es por eso que la paciencia de Dios llegó a su límite. Y es por eso que Dios decidió mandar esta plaga que ha hecho cesar la adoración del Dios que estaban adorando, el Dios entretenimiento. Ha hecho cesar la adoración del Dios placer al cual estaban adorando. Y ha hecho cesar también la adoración al Dios dinero, porque muchos están postrados frente a ese Dios y lo buscan incesantemente día y noche. Sí, esos han sido los dioses de nuestra generación. Y es por eso que Dios ha cancelado toda forma de entretenimiento. Y es por eso que Dios ha cancelado todo evento deportivo. Por eso ha hecho que las riquezas escapen de las manos de muchos como escapa el agua. Y es por eso que hasta la sonrisa ha quitado Dios del rostro de nuestra generación, de nuestra humanidad. Risa que se ha ido por causa de las pérdidas materiales cuantiosas que están teniendo, por causa de las muertes de algún ser querido que ha muerto de esa forma tan humillante como esta peste está quitándoles y arrebatándoles la vida. Y también la sonrisa se ha ido de ellos por causa del encierro obligatorio en que Dios los ha encerrado. Y otra manera más en que la sonrisa ha escapado de ellos es que ahora están obligados a cubrir sus rostros con una mascarilla que ya no deja ver una sonrisa si es que la quisieran brindar. Y es, hermanos y amigos, por causa del pecado en que muchas iglesias han estado cometiendo y que han llegado a niveles extremos de perversión, como es el caso de iglesias que tienen a pastores homosexuales, como es el caso de iglesias donde son llevadas a cabo ceremonias de bodas entre homosexuales, iglesias donde ya no se predica más arrepentimiento, iglesias donde el mundo está en toda su fuerza. Por eso Dios tuvo que
aún cerrar las iglesias. Así que Dios se vio en la obligación de cerrar tanta iglesia falsa, que hoy en día está llevando camino del infierno a mucha gente, en lugar de llevarles por el camino del arrepentimiento. Sin embargo, aunque este panorama delante del cual estamos es muy triste, es muy lamentable, es muy fúnebre, sin embargo, Dios aún no ha cerrado las puertas para todos aquellos que quieran rectificar, que quieran corregir los errores que están cometiendo. Así de grande es la misericordia de Dios. No importa el nivel de maldad, Él sigue ofreciendo la oportunidad para aquellos que con un corazón sincero reconocen su error y están dispuestos a cambiar. Vamos entonces a considerar, en tercer lugar, lo que sería una fe contaminada que debe volver a ser pura. Aunque la condición en que vivía la iglesia de la Odisea era terrible, era vergonzosa, era lamentable, aún así el Señor Jesús brindó un mensaje de esperanza para esta iglesia. Les dijo que no todo había terminado, que aún había esperanza para sus vidas. Y es por eso que les ofreció una nueva oportunidad, les ofreció un nuevo comienzo. Por eso se les aconsejó que compraran oro refinado, para que hicieran tesoros en el cielo y no tesoros en la tierra. Por eso se les invitó a vestirse de vestiduras blancas, vestiduras de santidad, vestiduras de buenas obras. Por eso se les invitó a ungir sus ojos con colirio, para que viesen bien, que cambiaran su óptica acerca de las cosas del mundo, que la perspectiva con que miraran las cosas cambiara a una perspectiva correcta y no una perspectiva contaminada y torcida. Y es por eso que se les invitó a que vencieran, para que en un día futuro se sentaran con el Señor en su trono. ¡Wow! ¡Qué hermoso mensaje! ¡Qué hermosa oportunidad! Un mensaje dado a aquellos que estaban yendo por un camino terrible, un camino de muerte. Y así también, como el hijo pródigo reflexionó sobre sus errores cometidos, y que después de haber admitido que había fallado, que se había equivocado, que había hecho una mala elección, entonces se arrepintió, se humilló y tomó la decisión de volver a la casa de su padre con un corazón humilde, a pedir perdón, a admitir delante de su padre que había fallado y a comprometerse a cambiar a una mejor vida. De la misma manera, para todo creyente que ha estado llevando esa vida cristiana mediocre, rogada, difícil en lo espiritual, que no ha querido realmente rendirse delante del Señor. A ti, a mí, amado hermano, que has estado en esa condición por mucho tiempo, para ti también es la invitación del Señor Jesús, que tomes la decisión de parar, de tomar esta experiencia difícil que estamos viviendo, de tomar esta pausa que Dios ha puesto en la humanidad para ir en tu aposento, a solas, en privado, te arrepientas y le pidas perdón a Dios y tomes la decisión de cambiar. Así que todo creyente que se ha estado negando a vivir en santidad y que se ha estado negando a servir al Señor, debe entonces tomar la decisión de purificarse. Debe entonces tomar la decisión de buscar alguna manera de servir al Señor Jesús, quien le regaló la vida eterna. Así que entendamos que la peste que hoy vivimos es un mensajero de Dios a la humanidad. Un mensajero que ha venido para decirnos que estábamos viviendo en pecado, que estábamos enfocados en el materialismo. Y así, como esta peste está obligando a muchos a lavarse muchas veces al día, lavarse sus manos, lavarse sus ropas, así que esta peste también lleve a muchos a lavarse en lo espiritual, a quitarse toda contaminación de labios, de manos, de ojos que hay en ellos, a quitarnos toda inmundicia que se nos haya pegado durante todos estos años de materialismo y de mundanalidad en los que estábamos viviendo.
Así que entendamos que así como Juan el Bautista llegó para preparar el camino del Señor, así esta peste ha llegado también para prepararnos para el encuentro con nuestro Señor Jesús, quien está por regresar. Sí, Él está a las puertas. En breve Él estará con nosotros. Pero para poderle recibir debidamente tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos. Entendamos entonces que Dios ha encomendado una misión muy importante a esta peste. La misión de hacernos saber que estábamos yendo por un camino equivocado. La misión de hacernos saber que todavía es tiempo de cambiar, pero que el tiempo se está acabando y el Señor está a las puertas. Estemos conscientes de que a pesar de que esta peste está trayendo un mensaje claro de arrepentimiento, aún así también habrá quienes no van a querer prestar atención a dicho mensaje. Aún así van a endurecer su corazón y su mente y no van a querer cambiar. Eso es inevitable. Habrán quienes, a pesar de los sufrimientos, las evidencias van a persistir en su vida mundanal en la cual han estado. Pero bienaventurados serán todos aquellos que no son rebeldes de corazón y tomen la decisión de un cambio en sus vidas antes que juicios severos puedan llegar. Así que el mensaje de la peste que hoy vivimos es: basta ya de llevar una vida acomodada a los placeres de este mundo. Basta ya de ser indiferentes. Basta ya de hacernos los rogados para servir a Dios. Basta ya de mirar la basura en la televisión y el cine que hemos estado viendo con tanta frecuencia. La misión de esta peste entonces es decirnos que necesitamos un verdadero avivamiento en la iglesia. Sí, eso es lo que la iglesia necesita, una verdadera purificación, un verdadero lavamiento. Porque el Señor viene por una novia limpia y sin mancha y sin contaminación. Para concluir, quiero decir que si alguien que está escuchando este mensaje piensa que este mensaje que se está brindando es muy duro, que es muy extremista, que es muy fanático, a estas personas que piensan o concluyen de esta manera, es necesario decirles las palabras que Dios dijo al profeta Ezequiel en el capítulo 3 y versículo 18. Esas palabras fueron las siguientes: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Así que, aunque el mensaje que se está brindando sea duro, es necesario declararlo, no solo para que el impío no muera en su maldad, sino también para librar de responsabilidad al mensajero que fue enviado con dicha advertencia. Así que, podrá ser un mensaje no agradable, podrá ser un mensaje muy fuerte, podrá ser un mensaje que va a herir los sentimientos y la manera de pensar de muchos, pero es necesario. Es como cuando el médico dice al paciente palabras que le causan dolor, cuando le dice: tienes una gangrena y necesito cortar tu pie para que no mueras. Es una noticia que no es bien recibida, pero es una noticia que él necesita para no perder la vida y solamente perder la extremidad que está infestada. Así el impío necesita oír este mensaje, no agradable, pero que le va a bendecir, porque le va a librar del tormento eterno en el lago de fuego. Y para aquellos que hemos sido llamados a llevar el mensaje de Dios, esta es la oportunidad para librarnos de una responsabilidad, para que Dios no tenga que después decirnos: te envié a dar un mensaje y te negaste a hacerlo. Así que es un mensaje necesario en ambos sentidos. Recordemos entonces, hemos hablado de una fe pura, de 3 jóvenes que prefirieron morir antes que contaminarse espiritualmente. Ese es el ejemplo a seguir. Hemos hablado de la fe contaminada que caracteriza a los creyentes de hoy. Pero también hemos dicho, en tercer y último lugar,
que para aquellos que tienen una fe contaminada, el mensaje de Dios para ustedes es: basta ya, arrepiéntete, cambia, toma la decisión de purificarte y volver a mí. Que Dios te bendiga, amado hermano, si tú estás en esa condición de impureza, de contaminación, de inmundicia. Basta ya de ver cosas malas en la televisión. Y tú, amado hermano, que has mantenido tu fe pura, como la de los 3 jóvenes hebreos, sigue adelante. Te felicito. Te animo a que perseveres en lo que has estado hasta el día de hoy. No te dejes contaminar. El Señor está a las puertas y quiere encontrarte limpio como estás limpio hasta este día. Que el Señor te bendiga.